Gracias por acompañarnos en esta emisión de En Contrapunto. Yo soy Itzbel González y a nombre del titular de este espacio, Jonathan Estrada, le doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos la presencia de Marta Basurto, ella es la directora general de la Fundación Astra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos a tu programa. Bienvenida. Primero platícanos a qué se dedica Astra. Bueno, mira, Astra es una organización de la sociedad civil, creada hace 18 años y trabajamos básicamente con servicios de educación para personas con autismo y bueno, y además grandes también para personas con discapacidad intelectual. ¿Por qué nace esta asociación? Pues por la necesidad de un grupo de padres de familia que no se tenían los servicios. Realmente hace 18 años Cancún era muy diferente a lo que es ahora. No había inclusión para las personas con autismo y básicamente las características que acompañan a las personas con autismo, pues los profesionales, los maestros, los psicólogos no tenían como la preparación para poderlos abordar en ese entonces, ¿no? Realmente en 18 años se han dado pasos de gigante en Cancún y realmente ya hay muchas personas que conocen sobre estas alteraciones del desarrollo y su abordaje. Es lo que te iba a comentar. ¿Cuál es la diferencia del Cancún de hace 18 años que llegó Astra ahorita? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuántas personas se han unido? ¿Cómo has visto todo este cambio? Bueno, ha sido un cambio radical, ¿no? Empezando desde las políticas públicas también. Hace 18 años apenas estaba incursionando en la inclusión educativa del niño con discapacidad en el aula regular. Entonces, tuvieron que pasar muchísimos años para que pudieran ir gradualmente incorporándose niños que representaban mayores retos educativos, ¿no? Entonces, los niños con una discapacidad física, bueno, fueron como los primeros, ¿no? En poderse integrar, niños con discapacidad intelectual, pero los niños con autismo siempre vienen acompañados de un reto conductual. Y es ahí en donde pues las cosas se ponen un poco más complicadas, ¿no? Para el maestro y en donde se necesitan pues muchos elementos de una intervención muy especializada, altamente especializada, para poder realmente intervenir en las conductas. Y ahora últimamente también en los últimos años pues se ha hecho mucho hincapié en las características, en la forma de percibir, en la forma de pensar, en la forma de comportarse del niño con autismo, y en donde no necesariamente tenemos que obligar al niño con autismo a hacer lo que nosotros queremos que haga, nosotros queremos que se comporte. O sea, sí tiene que aprender a ser independiente, pero no podemos nosotros tratar de corregirle muchas de sus conductas que son propias de las características del autismo, ¿no? Por ejemplo, las alteraciones sensoriales que los acompañan, las estereotipias. Normalmente queremos corregir una estereotipia porque nos está molestando a nosotros, no porque haya un impedimento para el niño para que pueda acceder a los aprendizajes, ¿no? Entonces estas concepciones se han estado ya instaurando poco a poco también dentro de los espacios del aula. Ha sido complicado y apenas realmente por ahí se está caminando, pero bueno, es para que precisamente dentro del aula se pueda tener una estrategia en donde se puede organizar al chico, hacer predecible lo que se espera de él, que eso es muy importante para regular la conducta de la persona con autismo, y que bueno, no se quiera cambiar completamente a la persona, ¿no? Entonces, por un lado, respetar a la persona, crearle un entorno mucho más comprensible para él, entenderlo, y con métodos pues muy especializados que van basados mucho en aspectos visuales, porque es la fortaleza de las personas con autismo, poder dar toda la parte de la enseñanza. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, ha sido increíble el cambio en estos 18 años, porque bueno, hoy no sin trabajo, pero realmente hoy sí podemos nosotros acceder a la inclusión de las personas con autismo, sobre todo los que están en la parte más funcional del espectro, ¿no? Sí, porque lo que estaba yo pensando es que sí, fue un trabajo titánico totalmente, porque de entrada la palabra autismo no es muy conocida, o sea, no era muy conocida, no era muy conocida, ahorita sí se ha difundido un poco más. Ese fue parte de tu trabajo, pero
¿cómo explicarles a las personas? O cómo decirles, sabes que si tu hijo tiene un problema, pero tiene cierto espectro de autismo, explicárselo. ¿Cómo le hacen ustedes? ¿Cómo se involucran con las familias? Bueno, mira, la detección temprana también ha sido muy importante, ¿no? Nosotros cuando iniciamos con la organización, las edades de diagnóstico andaban entre los 4 y 5 años de edad, en el mejor de los casos. Hoy lo hemos podido reducir, hoy tenemos dentro de nuestra escuela de educación especial a niños de 2 años, 2 años y medio, ¿no? Hemos podido establecer prediagnósticos, porque realmente un diagnóstico formal no se debe establecer hasta después de los 3 años, pero sí un prediagnóstico, a lo que le llamamos alerta de autismo o cuidado podría ser, porque hay muchas razones también en donde hay cierta inmadurez en los niños que nos pueden dar ciertas características con autismo, y cuando empieza el mismo proceso evolutivo, estas alteraciones van pues desvaneciéndose, ¿no? Entonces, bueno, la detección temprana realmente involucra que nosotros nos fijemos en esas características que tienen los bebés desde los 8, 10 meses, 1 año de edad, en donde ya hay cosas que no podemos nosotros pasar por alto, ¿no? Por ejemplo, que los niños no jueguen, que los bebés no jueguen, ¿no? Okay. Un bebé a los 10 meses normalmente anticipa mucho y se regocija mucho cuando la mamá entra a la habitación, ¿no? Ya empieza en su fase de socialización, claro, y empieza a aprender a través de la imitación. Entonces, con un niño, un bebé en estas edades, normalmente cuando empiezan los juegos, ¿no? De tengo manita, no te toda la bola que le cantan, que toda la cosa que le cantamos a los bebés. Normalmente el bebé sonríe, comparte, establece contacto visual, empieza a haber una comunicación no verbal, pero sí a través del contacto visual, ¿no? Claro. Empieza a haber un intercambio ya de emociones, de afectos a través de este contacto. Entonces, bueno, aquí muchas veces lo que sucede es que los papás que tenemos, yo tengo un hijo con autismo de 23 años, cuando tenemos a un bebé con estas características, normalmente empezamos como a justificar, ¿no? Bueno, es que él es un poco más serio, es que él no le gustan estos jueguitos, es que él es muy formal, y empezamos a justificar. Entonces, bueno, lo primero que hay que resaltar es que no es normal que un niño en esas edades no quiera jugar, ¿no? Porque entonces hay algo en el desarrollo que ya tenemos nosotros que fijarnos que no va bien, ¿no? Okay. Por muy chiquito que sea y por muy doloroso que pueda ser, ¿no? Es mejor agarrar el toro por los cuernos. Aceptarlo y a lo mejor no es autismo, ¿verdad? A lo mejor es parte de estos procesos de inmadurez, que no todos los niños se desarrollan a la misma edad, pero sí necesitamos nosotros empezar a hacer una intervención temprana que se basa justamente en reforzar al niño a través de ciertos juegos, y juegos que son de interés para el niño. Entonces nosotros, cuando queremos enseñarle a un niño con autismo, queremos enseñarle cosas que nos interesan a nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, los cubitos de formas, de colores, y queremos que ya al año, a los 2 años ya estén empezándose a aprender los colores, y a lo mejor el niño con autismo lo que quiere es jugar con un palito, con una plumita, claro, o con una agujetita, ¿no? Y tenemos que empezar a construir juego que sea agradable, que sea reforzante para el niño a través de los intereses del niño, ¿no? Entonces es como el primer error que tenemos los papás. Luego, fíjate que ocurre algo bien interesante en el proceso de desarrollo del lenguaje, porque muchos papás reportan, dice, es que algo le pasó a mi hijo al 1 año y medio. Por eso no hablo bien. Porque seguramente es por la vacuna, ¿no? Les pusieron una vacuna y entonces la vacuna les produjo autismo, porque ya estaba empezando a decir palabritas y después las dejó de decir. Entonces ocurre algo muy, muy interesante cuando comprendes lo que es el autismo, que realmente es una discapacidad en el área social del lenguaje, en el área social en general, pero el lenguaje, la comunicación, al final de cuentas la establecemos para podernos comunicar unos con otros, porque nos interesa mucho la relación
interacción social y entonces establecemos esta comunicación. Claro. Cuando no hay ese disparador, no hay esa motivación, pues tampoco vamos a generar esta comunicación. Entonces un niño cuando dice sus primeras palabritas, normalmente les hacemos mucha fiesta. Se lo festejamos mucho, todos los que están alrededor le aplauden y entonces bueno, el niño ahí se percata del poder de las palabras, ¿no? Que su palabra está teniendo un efecto sobre todas las personas que están alrededor y eso por supuesto que a las personas que no tenemos una discapacidad en el área social nos encanta sentir eso de las personas, ¿no? Nos encanta sentir que lo que nosotros hacemos es gratificante para todos los demás, ¿no? Así etcétera. Es. Y a un niño con autismo y a un niño con autismo no. Entonces, ¿qué es lo que ellos escuchan? Pues que llegan a decir agua o mamá o papá. Y entonces, bueno, se hace una laraca y tienen mucha hipersensibilidad sensorial y normalmente auditiva, entonces normalmente es todo lo contrario, ¿no? O sea, lejos de que no le interese, le molesta. Le puede molestar. Sí, claro. hay chicos que no tienen estas alteraciones, no todas las personas con autismo la tienen, muchos, la mayoría sí, pero muchos no. Entonces, no es significante, ¿no? Uh-huh. Todo este aplauso, todo este reforzador social que existe alrededor de un bebé de año y medio cuando dice su primera palabra, para el niño que tiene autismo, porque con el autismo se nace, no va a ser significante, ¿no? Entonces ahí es en donde a lo mejor dice 1, 2, 3, 4 palabritas y después ya pierde el interés, ya no le interesa y deja de decirlas, ¿no? Hasta mucho después que ya lo puedes entonces asociar a algo que realmente le interese, como la comida, ¿no? Entonces okay. Si quieres tu chocolate, pues dime chocolate. Sí, claro. Si no hay chocolate, no, entonces bueno, como ya hay un interés más tangible, pues entonces lo emito, ¿no? Porque no tengo un problema de lenguaje, simplemente no me interesa comunicarme. Uh-huh. Eso es muy importante saberlo. Me estabas también diciendo que, por ejemplo, puedes ver focos rojos a los 10 meses, 9 meses, pero puede ser de que se desarrolle más o menos a esa edad y a los 2, 3 años ya empieces a ver algo diferente. Sí, claro, hay niños, sobre todo los que pueden tener un menor nivel de autismo, un menor grado de autismo, los que están en la parte más funcional del espectro, pues siempre se tarda un poquito más, ajá, ¿no? En empezarnos a dar cuenta, porque realmente una de las primeras cosas por las que nos damos cuenta ya de manera un poco más pues más contundente es por el desarrollo del lenguaje, ¿no? Claro. Y todos ellos siempre tienen una alteración en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, la parte más funcional de lo que ahora se conoce como trastorno del espectro autista, que antes era el síndrome de Asperger. Uh-huh. Son niños que pues normalmente son muy verbales, ¿no? Ahí pueden hablar mucho, pero también la comunicación se ve afectada en el sentido de que terminan hablando de temas que solamente son de interés para ellos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, también hay estas fallas en la interacción social. También tenemos la discapacidad instalada en el área social, porque la herramienta de comunicación, la herramienta del lenguaje, no la estamos utilizando para relacionarnos con otras personas, simplemente para estar expresando nuestros intereses, ¿no? ¿El autismo se puede heredar? ¿Es hereditario? Sí, ¿Depende del hombre, de la mujer, de quién? Hay ciertas, lo que se conoce como el fenotipo ampliado. Uh-huh. Hay cada vez las investigaciones tienden más a encaminarse que hay una base genética, ¿no? En el autismo. Si bien no está demostrada la parte de la herencia, pero hay muchísimo más prevalencia en los hermanos, en los hermanos que si hay un hermano que tiene autismo, puede ser que algún otro hermano familiar cercano, uh-huh, también lo tenga, también, ¿no? No es una regla, pero se dan casos. Y lo que se conoce como fenotipo ampliado es porque siempre hay ciertas características en los papás
que no, obviamente no tienen nada que ver con autismo, pero son esas características que también acompañan mucho al autismo, ¿no? Por decirte, la parte obsesiva, ¿no? Las personas con autismo tienen una gran obsesión, una enorme limitación en sus intereses, es lo que se le llama también fallas en la coherencia central, porque ellos se fijan en detalles, pierden como esta perspectiva del todo. Entonces, bueno, las personas que a lo mejor no ven como el todo y son muy detallistas con las cosas o del problema, dejan de ver el problema en general por focalizarse en algo. En un punto en específico, ¿no? Que puedes decir, oye, pero ¿en qué te fijas si el problema es mayor, ¿no? Claro. Bueno, son muchas de las características que también están acompañando a la persona con autismo y que se llega a ver con bastante frecuencia en los progenitores, ¿no? Entonces esto es a lo que se conoce como el fenotipo ampliado. Y fíjate que muchas de estas características muchas veces son los que hacen exitosas también a las personas, ¿no? Entonces alguien que es muy obsesivo con su trabajo, ¿no? Y que quiere estar todo el día así como que enfocado en los detalles de su trabajo, pues termina siendo bastante exitoso, ¿no? Aquí el punto es cuando ya se transforma en algo que pues ya no es funcional, ¿no? Claro. Que es lo que ya tenemos con el autismo. Y esto precisamente es una de las cosas que cambian mucho en los nuevos criterios, de diagnóstico con el autismo, porque en los manuales anteriores realmente era muy fácil decir que una persona tenía autismo con que tuviese fallas en la interacción social, ¿no? Y por ahí vemos que hay muchas personas que son bastante funcionales, que se casan, tienen una profesión y bueno, por ahí pues también tienen autismo, ¿no? O dicen que tienen autismo, o vieron las características y dijeron, ay, pues yo las tengo. Tiene un espectro del autismo. Sí, y realmente yo creo que si todos vemos las características del autismo que ven en los manuales, por ahí muchos vamos a decir, ¿no? como que me estoy identificando un poquito, ¿no? Entonces, ahora en los nuevos criterios realmente ya se habla de una discapacidad. Entonces hay unas tablas de apoyo, las personas que necesitan poco apoyo, regular apoyo o mucho apoyo. Y la definición de discapacidad justamente ahí la tenemos, ¿no? Son personas que requieren de apoyos razonables para poderse integrar. Entonces, hoy hablar de un diagnóstico de trastorno del espectro autista, estamos haciendo alusión a que tenemos una discapacidad, una condición discapacitante. Ok, rápidamente, Marta, platícame el panorama en Quintana Roo. ¿Cuáles son las cifras? Sí, mira, la parte de la estadística siempre es un problema. Hay un estudio ya mexicano que se hizo en León, que nos está hablando de que por cada 150 personas hay una persona con autismo. Realmente no es un estudio concluyente, es simplemente un punto dentro de muchos que debería de haber, porque debería de haber muchísimo más estudios que pudieran marcar como una tendencia o una nube de puntos donde podamos nosotros poder ver por dónde está. Ahí tenemos una omisión de alguna manera, porque sale publicado en el 2012 una norma oficial mexicana en donde se le confiere a la Secretaría de Salud la facultad y la atribución para que sea ella quien emita los diagnósticos de discapacidad en general. Ahora con la nueva ley de autismo, bueno, todavía más se le confiere esta responsabilidad a la Secretaría de Salud, porque se le vuelve otra vez como a enfatizar que le toca a la Secretaría de Salud hacer esto, ¿no? Entonces realmente no tenemos diagnósticos confiables. Y si nosotros no tenemos diagnósticos confiables, pues tampoco vamos a poder tener cifras confiables, ¿no? Entonces, si nos vamos por la estadística que tenemos a nivel nacional, el único estudio que se ha hecho a nivel nacional, nos puede arrojar un determinado número de personas con autismo en el estado, pero pues igual qué tan cierta puede ser esta cifra. No es certera, no es certera, así es, no es certera. Y creo que es un tema que sí se debería de tocar ya a nivel de política pública, porque
Se necesitan políticas públicas establecidas ya para autismo, y si no sabemos cuántos son las personas que tienen esta discapacidad, pues tampoco vamos a poder programar, ¿no? Claro, entonces para planear necesitamos un buen diagnóstico, claro. Y finalmente no lo podemos tener si nosotros no tenemos esta información sobre los diagnósticos, ¿no? Okay, pues muchísimas gracias por esta interesante entrevista. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Pues para mí siempre es un placer hablar de este tema. Es un placer para nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en Contrapunto. Nos vemos en la próxima emisión.